Respecto a lo que son los tipos de mediciones, hay dos. Las mediciones directas, en el cual el parámetro buscado es idéntico al parámetro que se mide. Por ejemplo, si nosotros medimos con una regla el largo y lo que estamos buscando es medir el largo, el aparato medidor indica entonces directamente el valor de la magnitud medida. Sin embargo, en las mediciones indirectas nosotros queremos determinar una magnitud. Por ende, el parámetro buscado no está indicado por el aparato medidor, sino que es función de otra magnitud que se mide directamente. Por ejemplo, y como veremos más adelante en este práctico, si nosotros queremos calcular el volumen de un prisma de madera, nosotros vamos a medir el largo, el ancho y la profundidad del mismo. Estas medidas luego serán usadas posteriormente para realizar el cálculo de volumen. Por ende, nosotros medimos directamente el largo, el ancho y la profundidad, y con estos valores medimos indirectamente el volumen. Ahora, nosotros hablamos de tipos de mediciones, pero la calidad de las mediciones es igual en todas, no lo es. Sin embargo, estas calidades no se pueden comparar a través de los errores absolutos como uno podría pensar, ya que, por ejemplo, si nosotros pensamos que medimos 100 metros con un error de 1 metro o medimos 5 centímetros con un error de 1 centímetro, uno pensará que la medición de los centímetros es de mayor calidad, ya que el error es de 1 centímetro en comparado a 1 metro. Pero sin embargo, si nosotros luego calculamos lo que se denomina error relativo o porcentual, nosotros vamos a ver que esto no es así. El error relativo y porcentual se mide, en el caso del error relativo, como el error sobre la medición o el valor medido, y el error porcentual simplemente es el error relativo por 100. Cuanto menor sea el error relativo y el error porcentual, por ende, mejor será la calidad de nuestra medición. Respecto a los ejemplos anteriores, si nosotros medimos 100 metros con un error de 1 metro, el error porcentual va a ser del 1%. En cambio, si nosotros medíamos los 5 centímetros con un error de 1 centímetro, el error sería del 20%. De esta manera nosotros vemos que, si bien hablamos de valores más pequeños de errores absolutos, el error porcentual es mucho mayor en el caso de la medición en centímetros y por ende es de menor calidad. Para determinar el error cometido en la medición directa es simplemente la sumatoria de los errores presentes durante la medición. En el caso clásico de medir algo con una regla, el error total va a ser igual a la sumatoria de los errores presentes, que en este caso va a ser únicamente el error de apreciación, o por lo menos el más significativo. Sin embargo, la determinación de los errores cometidos en una medición indirecta es otra historia. En este caso, nos podemos dividir en dos categorías. Si nosotros nuestra medición indirecta se logra a través del producto, el cociente, la potencia y o raíz, el error relativo de la magnitud que nosotros medimos va a ser igual a la suma de los errores relativos de cada magnitud multiplicada por sus respectivos exponentes. Para entenderlo mejor, si nosotros medimos indirectamente m como a por b sobre c, nosotros el error relativo de m va a ser igual al error relativo de a más el error relativo de b más el error relativo de c. Por ende, finalmente, lo único que necesitamos para calcular nuestro error durante el cálculo de la medición de m simplemente va a ser la suma por la medición propia. Respecto a lo que es la suma o resta, el error absoluto de una suma o diferenciación va a ser igual a la suma de los errores absolutos de cada medición. Por ende, si nosotros hacemos una medida en la cual a más b menos c, el error va a ser igual a delta de a más delta de b más delta de c. Si nosotros dividimos ambas igualdades, vamos a llegar a la ecuación de que el error relativo de la medición m va a ser igual a delta de a más delta de b más delta de c sobre a más b más c. Igual que en el caso anterior, para determinar el error de nuestra medición, simplemente va a ser la suma anteriormente hablada por la medición. Finalmente, las características del instrumento de medición son 4. La apreciación, que es la menor división de la escala del instrumento. La sensibilidad, que se define como la inversa de la apreciación.
el alcance, que es la máxima lectura que permite efectuar el instrumento una sola vez, y el rango, que es el intervalo entre la máxima y la mínima lectura que pueden hacer con el instrumento. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que analizar una regla como la que está presente aquí, la apreciación va a ser de 0,1 centímetro, ya que entre 0 y 1 centímetro hay 10 divisiones. Y la apreciación, como dijimos, es la menor medición que podríamos realizar con el instrumento. Si la décima parte de 1 centímetro es 0,1 centímetro. Respecto al alcance, en este caso es de 30,5 centímetros. Finalmente el rango, que es un intervalo entre la mínima y máxima lectura, va a ser de 0,0 a 30,5 centímetros. Uno se tentaría a decir directamente 0 centímetros como la menor medida. Sin embargo, ustedes tengan en cuenta que la apreciación de nuestro aparato es de 0,1 centímetro y toda medición tiene que respetar el número de decimales dado por esta, ya que es el error más significativo durante la medición con este instrumento. Por último, cuando se quiere medir con una mayor precisión, es necesario añadir a la escala graduada un sistema óptico que permita apreciar fracciones de centésima de milímetro. Este es el caso del microscopio, como el que está mostrando en la imagen, que es un microscopio electrónico de barrido. En la microfotografía de la derecha, ustedes están viendo cómo se ve al microscopio electrónico el borde de una pieza de madera. Esta imagen no la puse al azar, simplemente era para reafirmar el hecho de que ustedes, cuando hacen una medición, hay una incerteza, ya que como pueden ver es totalmente irregular el borde de la misma, y por ende ustedes nunca durante una medición como una herramienta, como es ejemplo una regla, van a poder determinar realmente el valor real de su medida.